El Renacimiento es un movimiento cultural que comienza en el siglo XV. Se desarrolla en los siglos XVI y XVII, dando lugar a la Edad Moderna en Europa. Este movimiento apareció con la idea del humanismo, que deja a un lado a Dios para centrarse más en el hombre y la naturaleza. Con este movimiento vinieron grandes avances científicos, políticos y artísticos, junto con grandes inventos como fueron la brújula, la pólvora, el papel y la imprenta, que favorecieron el desarrollo de la industria. Todo esto vino acompañado del descubrimiento de América en 1492. En el siglo XV apareció un gran movimiento cultural religioso reformista, creado por Martín Lutero y Juan Calvino, entre otros. Este movimiento cultural reformista dio lugar a la Iglesia protestante, que denunciaba el olvido de la práctica religiosa por parte de la Iglesia católica y el uso de la religión para obtener riquezas. Durante este siglo, las guerras de Flandes empobrecieron a España durante el mandato del rey Carlos I. Artísticamente, España también sufrió cambios, como por ejemplo en el caso de la poesía, que por el movimiento del Renacimiento deja de lado los temas religiosos e implementa temas como el amor. Durante este siglo se produce el descubrimiento de América, el 12 de octubre de 1492, y con ella la obtención de territorios como las Islas Canarias y gran parte de Sudamérica y Norteamérica. Estas incorporaciones territoriales dieron mucha riqueza a España, puesto que podía importar productos como eran las patatas y el chocolate, junto con el oro y la plata de América. Durante la primera mitad del siglo XVI gobierna Carlos I, hasta que es sucedido por Felipe II en 1556. En esta época acaba completamente la reconquista de Al-Ándalus y la sociedad se estabiliza. También hay un aumento del nivel cultural gracias a la accesibilidad a los libros. Durante esta época, España poseía grandes riquezas procedentes de las Américas, lo que la dejaba en una buena situación económica, que no es aprovechada, puesto que todas estas riquezas son malgastadas en el ejército, monumentos innecesarios y productos importados de otros países. Debido a esta mala gestión, en España seguía habiendo una gran situación de pobreza. El trabajo rural pierde actividad, por lo que los campesinos deben emigrar a las grandes ciudades para ganarse la vida. Estas grandes ciudades rápidamente se llenan de mendigos y gente sin trabajo. En esta época también se crea un movimiento contrarreformista que trataba de devolver el poder perdido a la Iglesia y restablecer su situación de antes del movimiento reformista. Se incorpora al Imperio Español los territorios de las Indias Orientales, formados por las Filipinas, las Marianas y las Carolinas. En el siglo XVII, la Iglesia había perdido mucho poder. La nobleza poseía el 95% de las tierras, mientras que el clero se empobrecía cada vez más y más. A causa de la contrarreforma originada en el siglo XVI, se produce una gran expulsión de moriscos en España. También comienza la Guerra de los 30 años en Europa, que provoca la pérdida hegemónica de España y el principio de la rivalidad franco-germana en el continente, y España vuelve a entrar en una bancarrota. A causa de esto, Portugal se independiza. En las últimas décadas de este siglo se ve una pequeña remontada económica en España, pero aún así la situación económica es penosa, tanto que muchos nobles venden sus títulos nobiliarios a burgueses y comerciantes ricos que con ello pretendían vivir como nobles y no trabajar. Fue una época de decadencia política y social, aunque irónicamente fue una época de esplendor literario y artístico, en el que apareció el estilo barroco, que posteriormente evolucionó a su versión más recargada en detalle, rococó. El siglo XVII acaba con una España con una cultura en plena evolución y una economía en estado de crisis.